Pues bienvenidos a todos, queremos saludarles a todos los que se han conectado en este segundo conversatorio de Dios y la Biblia. Para nosotros es un privilegio poder estar transmitiendo esto para ustedes. Tenemos el privilegio de que nos está acompañando el profesor Marcelo de la Llave, pastor de la iglesia de Aedo, ahí en Buenos Aires, un hermano muy querido. Queremos saludarle. Marcelo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu ministerio ahí en la iglesia Aedo, tu familia, y también tal vez cuéntanos ahí los desafíos que estás tomando. Estás por terminar la maestría en el Dallas y empezar el doctorado, si Dios lo permite, ¿verdad? Sí, tengo con Liliana 35 años de casado, 3 hijos, el mayor está casado, sirven al Señor, son profesionales ambos, y son líderes del club bíblico. El del medio también está con el club bíblico, está por casarse si la pandemia lo deja, ¿ves? Si no lo deja la pandemia, se hará un casamiento virtual. Podés hacer que yo hago casamientos virtuales computadora con computadora, y después nacen tablets o celularcitos. ¿Está bien? Así que él también es arquitecto y está, bueno, Dios mediante, casándose. Y Ana Sol, que es la más chica, pero también se recibió licenciada, está estudiando también en el Seminario Teológico de Dallas y está trabajando con los jóvenes. Esa es la familia. En cuanto a la iglesia, tenemos un poco más de años en la iglesia, 39, pero 35 como anciano y como pastor. Fue un largo viaje en la iglesia de aedo.org, es la página web, o podés poner Marcelo de la Llave en YouTube y ahí vas a ver todos los mensajes de la iglesia de Aedo que hay, porque hay 2 iglesias de Aedo, por eso yo pone mi nombre. Y ha sido un largo viaje, un viaje muy, muy largo. Cuando hablo de un viaje, hablo, ¿viste? Cuando tenés un viaje que haces paradas, que pinchas un neumático, una rueda, no sé cómo le dicen, ponchas un neumático, bueno, en versión latina. A veces te quedaste sin combustible, a veces te agarró el calor, el frío, la sed. Ese ha sido el largo viaje de la iglesia. Comenzamos con un grupo de jóvenes y algunos abuelos, y tenía 25 años recién casado, y empezamos la primera reunión de matrimonios. Había unos 2 o 3 matrimonios. El viaje nos ha llevado hasta aquí. Hoy la iglesia ha crecido bastante, hay casi 400 personas y estamos agradecidos a Dios. Han seguido incorporándose, la pandemia nos permitió seguir predicando, enseñando. Hemos tenido en este tiempo gente nueva que se ha convertido y que ha venido a la iglesia y que todavía no fue a la iglesia del edificio, pero ha llegado por las redes. Así que esa es la tarea pastoral y como anciano. Y aparte de eso, Liliana y yo hemos predicado y enseñado la palabra en muchas ciudades y países, tanto en conferencias femeninas, Liliana, como después en campamentos, retiros, matrimonios y alguito más de todo eso, así que ha sido un viajecito un poco largo. Pero como estábamos aburridos un poco porque teníamos pocas cosas que hacer, mi esposa estudió en la Universidad Liberty, se recibió licenciada en psicología. Ella ya había estudiado en el Instituto Bíblico, y se recibió en licenciada en psicología, aconsejamiento bíblico cristiano. El título es de ambas cosas, enseña teología junto con neurociencia. Y ahora entró a otra universidad en Barcelona, está haciendo otro estudio de neurociencia por año y medio, ya que es una parte de su ministerio importante, es el aconsejamiento. Y yo, como ella estaba estudiando, no me quise quedar atrás, así que empecé el Seminario Teológico de Dallas, donde está Joel también, y espero terminar, ahora terminando el año. Y como estaba aburrido, entonces estamos estudiando, y cuando termine puede ser, posiblemente, ya hicimos las charlas para empezar un doctorado, que me va a llevar otros 3 años, pero lo lindo que dentro de 3 o 4 años, ¿saben qué edad voy a tener? La misma edad que tendría si no tuviera un título o un estudio. Y el objetivo es siempre querer seguir creciendo, querer seguir estudiando. Un gran maestro es un gran estudiante. Y no podés llevar a la iglesia donde vos no has sido primero. Así que tu límite va a ser el límite de la iglesia. Hablo a los pastores, ancianos o líderes para que tengas una idea. Tal el pueblo, tal el sacerdote. Si yo no crezco, la iglesia no crece.
así que estoy obligado por el fin de mi vida, a seguir creciendo. Pablo estaba por morir, muy cerquita, sabía que el tiempo de su partida estaba cercana y pidió los pergaminos. Los libros, los pergaminos y el capote, porque Carpo se hizo el vivo y se quedó con el capote de Pablo. Y digo, no, no, mándamelo que lo necesito. Y los pergaminos, los libros, seguía queriendo crecer. No vos decís, pero ya te vas a morir. No, yo sigo creciendo. Solo voy a partir a la presencia del Señor. Y para terminar, como me decía Joel, la relación con Palabra Vida es de una iglesia que tiene Club Bíblico hace 40 años. Hemos sido bendecidos por el ministerio en campamentos y actividades, y ahora hace muchos años que predico y enseño en los campamentos y también en el Instituto Bíblico en Palabra de Vida México. Fue el primero y por muchos años y lo quiero mucho. Y ahora hace algunos años también estoy enseñando en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina. Ese es el resumen, espero no haberlos aburrido. Marcelo, para nosotros un privilegio de que no solamente puedas enseñar aquí en México, en el Instituto Bíblico, sino también por la relación, la amistad que tenemos y el cariño que tienes también al ministerio y siempre a través de las conferencias, los campamentos, pues no solamente enseñas la palabra de Dios, sino transmites lo que el Señor está formando en vos, tu carácter, tu vida, ¿no es cierto?, tu testimonio, tu familia, y eso impacta mucho. Vamos a continuar entonces presentando un poquito el tema que tenemos en este segundo conversatorio y tiene que ver con la historia del canon y la singularidad de la Biblia. Esto es algo muy importante porque a lo largo de los años la iglesia de alguna manera ha ido reconociendo la conformación, digamos, o mejor dicho, los libros inspirados por Dios, y a veces muchos de los creyentes no conocen la historia, ¿no? Y de pronto tenemos Reina Valera 960 y de pronto, y bueno, esa es la Biblia, ¿no? La que escribió Pablo y la que escribió Pedro, y bueno, no sé quién es Reina ni Valera, pero ahí está, ¿verdad? Y de pronto es importante saber un poco la historia del canon, como también por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios, la singularidad de la Biblia, en qué descansa el hecho de saber que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy en día, no solamente los creyentes evangélicos, sino también de cualquier otra religión que se llame cristiana, si tú le hablas de la Biblia, ellos te van a decir es palabra de Dios, aunque de pronto, además de la Biblia, tengan otros libros, o además de la Biblia, obedezcan la autoridad tal vez de la iglesia o de las tradiciones, ¿no? Entonces, hoy de pronto hablar acerca de que la Biblia es la palabra de Dios suena como casi insuficiente, ¿no? Necesitamos profundizar más. Así que, Marcelo, estamos para escucharte, tal vez tomar 15 minutos para hablarnos un poquito de por qué sería importante y en qué consiste estos temas que realmente debería ser relevante para la iglesia el día de hoy. Quiero dar un contexto, un marco a lo que vamos a hablar. Hay un aspecto desde lo teológico, la bibliología, seguramente si la tenés y si estudiás, donde hay muchas preguntas que van a hallar sus respuestas en elementos históricos, en argumentos arqueológicos, teológicos, pero a mí siempre, mientras que yo voy a contestar algunas preguntas y otras podrías aún googlearlas, me gusta mirar y pensar viendo a Dios detrás y también al diablo detrás de todo esto, ¿no? Así que yo te quiero asentar unas bases bíblicas para darte paz y confianza y mostrarte el lado del ataque del enemigo. Hay un texto que siempre que habla de bibliología me parece que es el texto, cuando hablamos de este texto clave de todo, el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo acróstico. Tiene 22 secciones de las 22 letras del alfabeto hebreo. Por eso los primeros 8 versículos empiezan con Aleph, los segundos 8 con la segunda letra del alfabeto que es Bet, después Gimel, Dalet, y así sucesivamente. Como son 22 y son 8 versículos por 22 da 176. Por eso de ahora en más te vas a recordar que tiene 176, porque es 22 por 8.
De los 176 versículos, salvo 3, creo, 4, no recuerdo ahora el número exacto, todos los demás hablan de la palabra de Dios. El verso 89, en medio de este contexto bíblico, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto debería ser clave en saber que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Vas a ver y convivir con un debate en el cual entra el diablo preocupado por destruir la veracidad de la Biblia. El Señor dijo en Mateo 5:18 que ni una jota ni una tilde pasarán de la palabra de Dios. Cuando mencionó la jota y la tilde habló de la iota, habló de la comita más chiquita en el idioma original, y ni eso pasará. Y en Mateo 24:35 dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Biblia permanece para siempre en los cielos. Hay dos cosas que son eternas, lo demás es perecedero, es el alma de las personas y la palabra santa de Dios. Así que ambas cosas eternas deberíamos preocuparnos por nuestra alma en la salvación, por el alma de las personas, en predicar el Evangelio, edificarlas, y en la palabra eterna de Dios. Para siempre, Dios, permanece tu palabra en los cielos. Junto con eso, todo lo que tenga que ver con la bibliología tiene que ver no con una condición humana, sino con un ataque del enemigo. Satanás siempre estuvo muy conflictuado porque la Biblia es una Biblia, la palabra de Dios es poderosa. Vos sabés que hay muchos símiles. Dice que es luz, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el mundo vive sumergido en la oscuridad. Y es fuego y es espada que parte hasta penetrar los huesos, las coyunturas. Y Hebreos dice que revela las intenciones del corazón, se mete con lo más íntimo. La palabra de Dios es el espejo donde te mirás. La palabra de Dios es lo que trae salvación, porque dice 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, y lo primero que hace la escritura, ¿no?, es útil y provechosa para traer salvación, ¿no? Es muy interesante porque en ese contexto, en 2 Timoteo, está hablando de la practicidad y del poder de la palabra de Dios, cuando dice las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Así que, y después habla de 4 cosas que la Biblia produce en la vida, ¿no? Enseña, te marca el rumbo, te redarguye, te dice cuándo te saliste del camino, mira, hiciste mal esto con tu mamá, con tu papá, con el sexo, con todo el dinero. Después te corrige, te dice cómo volver al camino, cómo seguir la senda correcta, y te instruye. Y te instruye en justicia con el propósito final a la cual la Biblia nos fue dada. La Biblia nos fue dada porque es la revelación de Dios. Dios no quiere que seamos bibliólatras, sino amantes de Cristo. La Biblia está dada para revelarnos a Cristo, y en la revelación de Cristo hallamos la formación de nuestro carácter, que es el fin último. El Espíritu Santo nos va a formar al carácter de Cristo. Tus problemas de la vida son de carácter, y mis problemas de la vida son de carácter, mal carácter, cosas feas de la vida. Y la única forma es que el Espíritu Santo te transforme el carácter de Cristo, y para eso usar la palabra de Dios. Todo eso es un breve resumen de por qué Satanás ha estado atacando la palabra de Dios. Su preocupación comenzó en el jardín del Edén. En el huerto del Edén, lo primero que le preguntó a Eva es qué ha dicho Dios. Lo primero que Satanás quiere saber de tu vida es cuánto sabes de la Biblia. Y curiosamente, para todos los que son solteros, ahí ya les cuento, no tengo el tiempo, se me va a escapar el tiempo por todos lados, pero una cosa que tenés que saber es que Dios no le dio la Biblia a Eva. Dios no le dio su mensaje a Eva, se lo dio a Adán. Este es el punto en que yo explico un pequeño resumen de que Adán tenía cosas muy interesantes, tenía un propósito, gobernar la tierra, en una tarea, labrarla, en una advertencia de proteger y cuidar, guardar el huerto. Ya estaba advertido de que había un peligro, tenía una relación con Dios, y tenía también la palabra de Dios que Dios le había dicho a Adán. Así que este hombre, cuando tiene estas características, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, chicas, si hay un hombre que no tiene una relación con Dios, que no tiene Biblia, que no tiene propósito en la vida, que no trabaja, vaguito, y que no sabe proteger, es bueno que esté solo. ¿Está bien?
Ahora, la ocupación de Adán era transmitir la verdad bíblica a Eva. Y la verdad bíblica fue lo primero que Satanás quería conocer. Y esto es la preocupación continuamente del enemigo con Adán, con Eva. Cuando el Señor fue tentado, cruzando ya los tiempos, porque no tengo tiempo para remostrarles todo esto, el Señor Jesús fue tentado y todo lo que el Señor Jesús dijera hubiera sido palabra de Dios. Sin embargo, él decidió contestar con las escrituras. Y te recuerdo que Satanás usó la Biblia porque dice, pero dice, escrito está, y él dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así que fue Biblia contra Biblia en un sentido, el diablo tergiversándola y el Señor reafirmando su autoridad bíblica. A lo largo de los años, Satanás se ha dado cuenta que tiene que atacar algunos puntos para llevar a la humanidad y mantenerla en la oscuridad. El sexo es uno de ellos. El sexo es algo muy maravilloso, santo y creado por Dios. Es para un lugar, el matrimonio con una persona, el cónyuge. Él sabía que el diablo, que si movía un mundo hacia la sensualidad, iba a destruir lo más importante, que no era la persona en sí, sino el matrimonio y la familia. También él supo, el diablo ha sabido, porque tiene años de experiencia, de que negar a Dios no es el camino. O sea, el ateísmo no es bueno porque hay una necesidad en el corazón del hombre de creer en Dios. Y esta necesidad, San Agustín decía, hemos sido creados para Dios, si nuestra alma fuera Dios no hallará descanso. Entonces, como no podía atacar directamente a Dios, atacaba la palabra santa de Dios. Este ha sido su trabajo por 2000 años. En realidad por toda la historia, por su preocupación de quitar la verdad divina. Y lo interesante es que ha ido perfeccionándose en esto. Entonces comenzó quemando Biblias y no sirvió, entonces ahora ataca el texto. Cuando años atrás vos decías, esto dice el doctor Riley muy sabiamente, decías, yo creo en la inspiración bíblica. Muy bien. Después hubo más ataques, tuviste que agregar, creo en la inspiración verbal y de la Biblia, inspiración verbal. Después tenía que agregar la inspiración verbal y plenaria. O sea, siempre tuviste que estar ampliando, uno tiene que estar ampliando conceptos por los ataques del enemigo. Y la verdad que le reditúa porque vienen personas con ciertas cuestiones de títulos eruditos y conmueven a las personas mostrando la ausencia de veracidad de la Biblia. Es un ataque que lo hace así porque es padre de mentira, le gusta engañar. Paralelo a eso, en un momento te voy a mostrar cómo Dios ha mantenido, viste cuando hay un buen juego y tenés las cartas ocultas o la última jugada, Dios siempre ha tenido una gracia de ir a lo largo de hasta el día de hoy, sacando a la luz la confirmación de la veracidad bíblica. Ahora te voy a mencionar algunas cosas de ella, pero antes de ir a la parte histórica, esperá que no quiero desviarme del tema. Vos tenés que entender que esto es más que historia bíblica, hay arqueología y argumentos. Es una guerra que está declarada por el diablo contra la verdad bíblica, contra la palabra de Dios. La palabra salva a personas y transforma vidas. Si él logra poner una sombra de duda sobre los primeros capítulos de Génesis, los primeros 11 capítulos, su literalidad, y si pone una sombra de duda sobre Isaías, y luego dice que Job fue un poema y que Jonás fue un sueño, esas dudas van filtrando la vida. Vos necesitas levantarte en la mañana y tomar el café, o acá en Argentina el mate, y sentarte abriendo tu Biblia y dejar que Dios te hable, confiado en que Dios te va a hablar, que en su Espíritu Santo te vaya a guiar. En 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si lees el versículo anterior, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Una cosa muy interesante
es que él está diciendo que podés estar protegido bajo la antorcha de la palabra profética más segura. Es una bendición, permanece para siempre en los cielos, transforma vidas. El cielo y la tierra pasará, esta palabra no pasará, y es la palabra profética más segura. Es una palabra que fue dada por Dios, mientras que Dios habló a los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Creo que sabes que el verso 21, la palabra inspirado, que traduce Reina Valera, no es inspirado, es una palabrita griega, fero, que habla de guiados o dirigidos por Dios. La palabra inspirados está en 2 Timoteo capítulo 3, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Tepos neustos sería la palabra. Teo es Dios y neustos es neuma, guaire, es soplada por Dios. Ahora, una cosa muy importante es que aquí Dios dirigió a sus hombres para que escribieran y Él sopló la escritura. Si Él hubiera soplado sobre Pedro, sobre Pablo, sobre Juan, serían San Pablo, San Pedro y San Juan, pero San, ¿está bien? Lo único que es San Biblia es la Biblia. Ahora es notable porque aquí entras en los terrenos de la inspiración donde alguien dice, hay una idea del doble dictado. O de la doble autoría. No, ¿es el autor Dios o es el hombre? El autor es Dios, usando y guiando al hombre, pero Dios sopla las escrituras. Está el tema de la inspiración del dictado. Si Dios dictó, Dios nos dictó. Y esta es la gracia de la infinita sabiduría de Dios, que Dios no solo guió a hombres, sino usó la personalidad y la experiencia de los hombres para revelar la verdad bíblica, en un aspecto muchísimo menor. Cada vez que uno predica o enseña la palabra, vos podés elegir 5 hombres que han sido impactantes o 5 mujeres impactantes en tu vida enseñando, y vas a ver que aunque tienen el don de enseñanza y enseñan la misma Biblia, transmiten de maneras distintas, de formas distintas, desde experiencias distintas. Es el mismo espíritu, la misma palabra, guiando a distintos hombres. Por eso Dios mezcló lo que Él ha soplado como verdad divina y revelación divina con la experiencia de los hombres. Pablo tenía que hablar de lo que habló, era Pablo el que iba a hablar de la gracia, no podía ser otro más que Pablo. El hombre que persiguió y consintió en la muerte de los creyentes, solo podía él hablar de la gracia de Dios que no fue vana para con él, y que él era el más pequeño de los apóstoles. Fue Pablo que habló de la fe, y fue Pedro que tenía que hablar de la esperanza. Él tenía un problema con la esperanza. Y no había otro mejor para hablar del amor que Juan, porque tenía 17 años tal vez cuando estaba recostado en el hombro del Señor, y él era un muchacho terrible, fue llamado Boanerges, hijos del trueno, era la encarnación del mal. Esos chicos, has tenido, o vos fuiste uno de esos chicos que no sé, que eras malo, que el diablo antes de hacer algo, como me dijo alguien, mire, hermano, este nene es tan malo que el diablo antes de hacer algo lo consulta, o sea, una cosa así, ¿viste? No sé si te pasó. Ese era Boanerges, y sin embargo fue llamado el discípulo del amor, y fue el hombre que habló del amor. Tampoco Juan pudo hablar del amor siendo joven. El amor, más allá de que sopló Dios las escrituras, tenía que ser guiado por un hombre que había cruzado la vida. Por eso Juan lo habla cuando ya tiene como 80, 90 años, cuando ya está envejecido. Aún no sabemos si el Apocalipsis fue su último escrito o las cartas fueron sus últimos escritos. Lo cierto es que un hombre que hizo todo ese camino podía estar capacitado para hablar del amor. Dios lo dirigió, pero sopló las escrituras. Y es muy importante rescatar esto. ¿Por qué? Porque dentro de los ataques del enemigo hay muchos, hay una idea de que, a ver, la versatilidad de Satanás para tergiversar las cosas es notable. Vos, si querés aprender algo, en los últimos años ha sido importantísimo, no podés conocer las escrituras sin su contexto cultural, histórico, gramatical. Necesitas saberlo si querés interpretar bien. Pero lo que pasó es que se le dio un contexto más fuerte, una relevancia más fuerte al contexto histórico. Espero que estés siguiéndome, no te duermas, mira que te estoy mirando, al contexto histórico que a la verdad bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay una línea de pensamiento de hace pocos años. Hay hoy un escritor que se llama N.T. Wright que habla de la nueva perspectiva de Pablo.
No te lo voy a explicar porque te voy a aburrir. Pero el énfasis de esto es que el contexto cultural judaico que vivió Pablo pudo más que lo que él escribió y que la inspiración divina. Lo mismo pasa cuando quieren desacreditar que en el Antiguo Testamento no se habla del diablo o de los ángeles, que tiene que ver con una influencia de los últimos años de la época del Antiguo Testamento antes de Cristo. Entonces, de nuevo, trascienden como diciendo, a ver, el contexto no marca, y no, el Espíritu Santo no está dirigido por el contexto histórico y cultural. Yo debo conocerlo para entender e interpretar cosas, pero no tiene el peso para decirme a mí que Pablo, Pedro, porque vivieron en esa época, fueron influenciados de tal manera que dijeron eso. No, fueron guiados por Dios y lo que dijeron fue soplado por Dios, trascendiendo en lo histórico y lo cultural, que es muy importante interpretarlo. Ahora, acordate que estoy hablando de los ataques del enemigo, que no han cesado y van a seguir. Miralo esto de la nueva perspectiva de Pablo y otros conceptos, como que van redescubriendo cosas. Cuando Dios también tiene sus descubrimientos divinos. Ahora, para hacerte breve un poco la historia, la singularidad de la Biblia, después la historia del canon, y vamos a tener que dar tiempo para hablar. La singularidad de la Biblia, hay una lista de conceptos muy interesante. Yo no la tengo aquí, después te puedo mandar el apunte que suelo dar sobre la veracidad de la Biblia. Pero la homogeneidad y el conceptual de 66 libros es fascinante. Cuando vos ves el recorrido del tiempo, la cantidad de autores en distintas épocas, en distintos tiempos, pensando que lo escribió un poeta, un pescador, un legislador, un pastor, distintos hombres en distintas épocas, en distintas situaciones, separados por miles de años. Y de repente la coherencia y la cohesividad de la escritura de Génesis y Apocalipsis es increíble. Otro elemento fantástico como evidencia sin lugar a duda de la Biblia es la definición de los temas. La Biblia es un libro de definiciones, no hay grises, es blanco-negro. Dios es, no hay una cuestión intermedia. En el verso 1 dice, en el principio creó Dios, es el axioma fundamental. No hay grises, el pecado es pecado, lo blanco es blanco y lo negro es negro. El matrimonio es matrimonio, los hijos son hijos, la desobediencia es pecado, Dios llama y pone nombre a los pecados, amargura, rencor, ira, orgullo. El tema de la revelación de los pecados de los hombres es otro tema que a mí siempre me ha resultado impactante, porque si yo escribiera un libro, es complicado, ¿no? Escribir muchos libros de distintos hombres y que coincidan en esto. No pondría los errores de los hombres. Yo me crié en Argentina y a mí me hablaron de los héroes de la patria y nunca de sus errores. Dios se preocupa en hablar de los pecados de Moisés, de los pecados de David, de los pecados eh, de Pedro. Él muestra una revelación clara del corazón del hombre. Otro elemento que podrías hablar, y la lista es más larga, no la tengo aquí a mano, es las profecías cumplidas. Sus profecías han sido exactas, la destrucción de Sido y de Tirón, y de Tiro, y distintas profecías. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario se cumplieron 33 profecías. Isaías profetizó, y es el más mencionado en el Nuevo Testamento. Isaías profetizó cientos de años antes de Cristo y sus profecías se fueron cumpliendo. La Biblia es un libro que aparte ha tenido una trascendencia en el tiempo que es increíble. Estos días estaba pensando, ¿cómo podemos vivir tan lejos? Vivimos en una modernidad y en un avance tecnológico tan rápido que yo cuando era joven no había internet, no había celulares, no había, parece de otra época, no había televisión color cuando yo era joven, no había electricidad, no, sí, electricidad había, ¿quién te cree que soy Benjamin Franklin? No, había electricidad. Pero, y digo, la diferencia de mi juventud ahora, ¿no? Y cualquier otra cosa que veo de eso, para mí es historia, pero no antigua, un cassette. Algunos de ustedes ni saben lo que es un cassette, ¿no? Hay chicos que no saben, el otro día un chico no sabía un teléfono de disco, no sabía qué era, que cuando decía chi, 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 ¿viste? Ahora hay celulares. Estamos hablando de un libro que está yendo 2000 años para atrás mínimamente, si no más de miles de años por el Antiguo Testamento. La vigencia de este libro no ha caducado.
la permanencia, la relevancia, la transformación. Los libros que han sido escritos contra este libro, la Biblia, están olvidados en un rincón de una biblioteca oscura. La Biblia es el libro más traducido, más vendido, más entregado y más leído, más amado, a su vez más odiado y aborrecido. Gobiernos han luchado contra ellos, pero nunca pudieron detenerlo. Es la palabra santa eterna de Dios. Hay demasiados elementos que hablan de esta singularidad bíblica. Y no solo su permanencia aparte del tiempo y de la persecución, al último de todo, la transformación que hace en tu vida. Una palabra, una frase y cambia todo tu corazón. Negar con él, negar que Dios existe, decía una anciana, no puedo porque hablé con él esta mañana. Cuando vos estás parado delante de la verdad bíblica y transforma tu vida, no tenés otra cosa que caer en adoración. Hola Marcelo, gracias por esta introducción que nos has hecho, pero queremos también que nos puedas compartir algunas preguntas que nuestros alumnos nos han mandado y que creemos que es importante que tú puedas también explicarnos. Hablamos acerca del canon. Explícanos un poquito acerca de la historia del canon, la conformación del canon y cómo llegó, digamos, a nuestro día, de qué manera, cuáles fueron los criterios en base a que se utilizaron para poder decir estos son libros canónicos o de pronto también los libros apócrifos. Ahora muy bien, la historia del canon y la historia de la formación de la Biblia forma parte de también los designios divinos. Hay dos canon. Canon quiere decir la medida. La medida quiere decir la medida que se tomó para decidir qué libros eran o no inspirados. En realidad no fue que seres humanos decidieron. Hay algo que se llama concilios y los concilios pareciera que decidieron que si Cristo era Dios o si la Biblia era la palabra de Dios. Ellos reconocieron algo que ya estaba conocido, ¿entendés? El canon del Antiguo Testamento es el más, no simple, el más claro, porque más o menos en la época de Nehemías o Malaquías, ahora, vamos a poner un paréntesis, las preguntas que tengas aparte de querer hacérmelas, anotalas para averiguarlas por vos mismo o mandame un mail, ¿está bien? Porque esta es la idea de que puedas estudiar. A propósito, anotá una página, un sitio en YouTube muy bueno. Se llama Vite, B larga, I-T-E. Ellos hablan de todos estos temas en videos de 15 minutos, como mucho, 18 minutos. Vite, B larga, I-T-E. Y ahí vas a aprender mucho más. En el año 400 más o menos de Nehemías y Malaquías, ya el canon del Antiguo Testamento estaba prácticamente completo. Y en el Nuevo Testamento están casi la mención de todos los libros del Antiguo Testamento acreditando su valor. Por eso, cuando alguien quiere quitarle valor y credibilidad, por ejemplo, a Jonás, sencillamente miro a Cristo que mencionó a Jonás y para mí es suficiente la palabra de Jesucristo para dar veracidad. Ellos aceptaron la autoridad del Antiguo Testamento, lo que llamaban la ley, los profetas y los salmos. ¿Te acordás que en Lucas 24, cuando el Señor le habla a los discípulos Emaús y les enseña, le enseñó todo, le hizo una síntesis bíblica extraordinaria? Josefo es un historiador. Lo que no sepas lo notas y lo vas a Google, Wikipedia, ¿está bien? En Google podés poner todo, ponés quién es Josefo, te sale, cómo hacer un taco al pastor, te sale, cómo ponerte de novio, no te sale, con quién te vas a casar, no te va a salir, pero intentá, allí está. Josefo en el siglo I confirmó los 22 libros, es un historiador, ¿sí? Del primer siglo. Confirmó los 22 libros del Antiguo Testamento, que son los 39 libros de nuestra Biblia. Hay un concilio en el año 90, Jamnia, que confirmó los libros del Antiguo Testamento, pero los concilios confirman, nada más. La historia del Antiguo Testamento, que tal vez es menos complicada que del Nuevo para explicártela, tiene que ver con los autores eran los que escribían los libros, tiene que ver con los escribas que después siguieron repitiendo esto y escribiéndolo. El escriba era muy respetado, era una profesión.
y el heredero de los escribas, que eran los masoretas. Masora significa tradición, así que los masoretas eran personas que entre el año 500 y 1000. A ver, una de las cosas que tenés que hacer, ahora te voy a aburrir más. Yo sé que te gusta empezar a estudiar la Biblia, pero vas a tener que empezar a estudiar un poco de historia. Lo primero para acercarte a la historia es empezar a tener un cuaderno con una línea de tiempo, donde vos ubiques, por ejemplo, los imperios, que ¿viste los mapas de atrás de la Biblia? Que nunca los ves. Por eso me gusta la nueva Biblia, la Biblia de Reilly, la nueva edición que tiene los mapas, aparte de atrás, en medio de las páginas de los eventos bíblicos. La, los imperios babilónico, persa, griego y romano deberías ubicarlos en el tiempo. El año 0 antes de Cristo, después de Cristo, deberías ubicarlo en el tiempo. En esa línea tenés que ubicar 150 a 200 antes de Cristo. Se hizo la versión de los 70. En realidad no fueron 70, fueron 72 o 74, pero así se la llamó la Septuaginta. Esa es la traducción que por años, por muchos años hicieron los hebreos de la escritura hebrea a la griega. ¿Sabes por qué? Porque los griegos estaban dispersos. Esto fue hecho en Alejandría. Alejandría es otra ciudad que tenés que anotar por ahí, que tenés que conocer, porque los 300 primeros años de la era cristiana había un imperio que dominaba, que era el romano, y se partió en dos. La capital de un lado fue Alejandría, la capital del otro fue Roma. Esto terminó dándole tanta autoridad a Roma que terminó por eso el Papa siendo Papa. ¿Está bien? Entonces, hubo una época en la Alejandría, 150, 200 años antes de Cristo, se hace la Septuaginta porque había muchos judíos que habían salido y ya habían aprendido el griego. Acordate que antes estuvo el imperio griego, ¿está bien? Entonces, como tenían un imperio griego y habían perdido las palabras o el idioma, hicieron la traducción griega. Ahora bien, volvemos a los masoretas. Los masoretas los tenés que ubicar entre el año 500 y 1000 después de Cristo. Es un grupo de hombres, masora quiere decir tradición, que perfeccionaron el trabajo del escriba. No, porque ellos marcaban en líneas y en reglas. Ahora te voy a explicar un poco cómo se escribía antes. En líneas y en reglas, eh, las palabras y contaban las letras. Eran medios obsesivos en esto, pero yo no tengo ninguna duda que Dios los usó para mostrarnos cómo Él iba a preservar las escrituras de esta manera tan extraordinaria como lo hacían, ¿no? Así que vos cuando veas esto te va a transportar a las cuevas de Qumran, donde los esenios mantenían estas tradiciones. Por eso hablamos de autores en los escribas y los masoretas. A propósito, aquí viene algo que te puedo introducir a explicar ahora, es un paréntesis. Primero se escribió en piedra, vos te acordás, después en arcilla, después en algo que eran como cerámica, que se llamaba ostraca, y después empezó a aparecer el papiro, que era una planta de Egipto, y entonces lo usaban, pero imagínate que el papiro se enrollaba, estaba, por eso está la palabra, ahí venían de un lugar biblión, de la palabra Biblia y libro, derivada de ahí, ¿no? Para la palabra para papiro. Pero claro, el papiro después se convirtió apareció el cuero y después el pergamino. Y el pergamino viene, cuando vos recordás de dónde vienen las cosas es más fácil, viene de Pérgamo, por eso tiene el pergamino. Y entonces antes del siglo II las pieles de animales estaban en uso y se usaban para escribir. Ahora imagínate que hacían unos rollos terribles, realargados, y, y era un tremendo, yo tengo por acá un dato de los metros que llevaba uno de esos rollos, te imaginas andando con esos rollos por todos lados, por eso no era fácil, hasta que aparece lo que se llama, otra palabra para que conozcan, la hacen difícil, ¿viste? La gente se anda creyendo que sabe códice. Códice, vos decís, el Códice Vaticano, así que importante. ¿Qué es códice? Códice es libro. Lo que apareció es la forma de libro,
primero era el rollo, pero después, porque el papiro se hacía de un rollo pegando las hojas de orilla con orilla, ¿no? Y se escribía de un solo lado. Y a veces podía hacerse de ambos lados, ¿viste? Y la escritura ponían una regla y la mantenían. Y entonces, a veces, por ejemplo, los rollos variaban en tamaño, algunos llegaban a los 10 metros, imagínate lo que es. Entonces alguien inventó el códice, una persona que Dios sin lugar a duda iluminó, es un benefactor de la humanidad, porque dijo, "Ey, ¿por qué no ponemos uno arriba de otro? Los anillamos y hacemos así y vemos". Y lo escribió en ambas caras y lo encuadernó. Así que aquí está el comienzo de los códices, que en un momento, o códigos que te voy a hablar, códices en el nombre. Y esta es un poco parte de la historia. Después estaban estos masoretas que escribían con una caña que tenían como un filo donde cortaban y lanzaban una tinta que venía con carbón y se escribía y tenían como unos paños donde se borraba. Así que quiero volver a la historia de los masoretas y terminarte un poco lo del canon del Antiguo Testamento para no confundirte. El Antiguo Testamento, más o menos, perdóname, no te dije, los masoretas tenían un centro en Babilonia y otro en Palestina, y es importante que veas detrás de ellos el cuidado. Todo lo que vos veas en la historia es el descubrimiento de Dios. Las escrituras fueron reafirmándose una y otra vez, llegando hasta los rollos del Mar Muerto. No los rollos, porque ahora aún se siguen haciendo descubrimientos. Te voy a decir el último de los descubrimientos. Cuando ISIS, ¿viste los locos estos que mataban a todo el mundo? Tomaron parte de Asiria, destruyeron, pusieron una bomba, vas a ver el video, en lo que se llamaba la supuesta tumba de Jonás. Y eran restos arqueológicos, destruyeron muchas cosas muy valiosas, lamentablemente. Pero qué sorpresa que cuando explota esta bomba y destruyen estos restos, aparecen debajo restos de, creo que son de los tiempos de Ezequías. Así que lo que parecía ser algo dañino, trajo nuevos descubrimientos arqueológicos. Todos estos descubrimientos arqueológicos terminan revelando y confirmando la veracidad del texto bíblico. Ahora, muy bien. Hay algunos códex, por eso te expliqué la palabra códice. Hay uno del Leningrado, otro de Alepo, que son los más antiguos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el año 1890, por eso yo esto llamo los descubrimientos divinos, donde Dios dice, sí, mira, vos seguís, pero todavía tengo más para confirmarte. Hay un hallazgo en la reconstrucción del sinagoga de El Cairo, donde se encontraron 200.000 manuscritos que tienen que ver, o más de 2.000, perdón, manuscritos. Saben que no tengo bien el número de la cantidad de manuscritos encontrados, pero es entre el siglo VI y el siglo VIII. Así que el canon del Antiguo Testamento fue como aceptado, y la Biblia Septuaginta, que yo te dije, fue la Biblia misionera la que usaron. El Señor hablaba hebreo, arameo, que era una derivación del sirio, y griego. Y el griego tomó la preponderancia. Ahora, muy bien, otro elemento también del Antiguo Testamento es que los samaritanos respetaban mucho a Moisés, y el más antiguo de sus escritos es el Pentateuco de los samaritanos, que casi sin diferencia es igual al Pentateuco nuestro. El tema pasa por el canon del Nuevo Testamento, y el canon del Nuevo Testamento tiene que ver con los criterios con que se adoptaron. Te voy a contar una parte técnica y después te voy a mostrar una parte humana de cómo Dios está por sobre todas las cosas. En general se mencionan 3 criterios para aceptar un libro, para que fuese aceptado en el Nuevo Testamento. Una, conformidad al contexto, o lo que se llama la regla de la fe. O sea, el libro se tenía que ajustar a la regla de la fe. Regla es canon. ¿Y cuál era la regla de la fe? Bueno, era la suma de las ideas teológicas que eran el patrimonio de la iglesia. Así que este libro, sin duda, es canónico, o entra en la regla porque se ajusta y se conforma a esto. Segundo criterio que tenía que cumplir era la apostolicidad. No me pidas que lo repita, está difícil, pero era que estaba confirmado por un apóstol, o lo escribió un apóstol,
o le daba el apóstol la fuerza. La tradición aún aceptaba la apostolicidad de ciertas cartas y los libros Nuevo Testamento. Y por último, lo que se llama la universalidad del texto, que en todo lugar la aceptación era común y el uso era mucho en las iglesias y era aceptado y tenía este peso de universalidad. Ahora mira, algo muy importante que tenés que entender. Aquí viene una parte que te voy a abrir una puerta para que empieces a incursionar en la historia del cristianismo. Uno tiene que dedicarse a estudiar la Biblia, pero no puedes disasociar esto porque tiene peso para darte cuenta del desarrollo de la verdad divina y de la cuestión humana. Entonces tenés que estudiar algo que es la patrística y la patrología. Yo ya sé que apagaste la máquina ahora y me dijiste me voy porque ya me morí con la patrística y la patrología. La patrística es la doctrina de los padres de la iglesia, así se los llamaron. Y la patrología es la vida de esos padres de la iglesia. Te voy a explicar quiénes son los padres de la iglesia y cuánto tienen que ver esto con el canon y el desarrollo de la verdad bíblica. Había tres tipos de padres, si querés decir. Estaban los padres apostólicos. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. A ver, trata de viajar en el tiempo. Yo sé, vas a tu iglesia a tener micrófono, los bancos, aire acondicionado. Viajas en el tiempo. La iglesia había nacido en el libro de los Hechos. La iglesia se encontraba en el templo hasta que fue destruido, en las sinagogas, en las casas, pero la versión de las casas es relativa, porque había casas pequeñas. Las casas, tengo que mirar el horario porque ni pregunta van a poder hacer. Las casas tenían una cuestión la gente tenía dos túnicas y un capote, una sandalia, no había una cama, no había muchos elementos, así que unas vasijas en la cocina donde había un fuego afuera o adentro, o unas ventanas, la parte elevada, así que no se juntaban mucho ahí, no se preocupaban de juntarse afuera o adentro. En Hechos 20 se juntaron en la playa para orar, el Señor habló desde un monte, y una vez Pablo alquiló por un tiempo largo la escuela de uno llamado Tirano, porque era más la amplitud. Así que, sin embargo, Lucas dice que se crecía 120, 300, 500, 3000, y toda esa gente sí se encontraba en las casas, pero los grupos se formaban en las casas, en una playa o en las catacumbas, donde los catecúmenos, era porque ahí estaban los cuerpos de los muertos de los creyentes, donde eran enterrados, y era una forma también de honrarlos. Lo cierto es que en esa época no había idea de hacer un edificio de iglesia. ¿Para qué? Primero el Señor dijo que iba a volver, así que debe estar por volver. Luego, 300 años de persecución, entonces vos decís, ¿cómo en 300 años voy a poner en mi casa iglesia? Vienen y me matan los romanos. Hubo más o menos, pero fueron 300 años de persecución hasta que Constantino aceptó el cristianismo y lo oficializó. Así que todo fue un tiempo donde fue creciendo, y en ese tiempo lo impactante es que había pasión, poder, amor, y no había todos los líos que hay hoy ahora. Ellos no tenían una doctrina. Puedo decir, uy, sonamos. ¿Cómo no tenían doctrina? Sí la tenían, pero no la tenían declarada. No había un estudio de teología, escatología, soteriología, naumatología. Ellos creían que los escritos eran sagrados, creían que Cristo era Dios, que Él murió y resucitó. La doctrina se armó, la declaración de lo que creían, en función del paso del tiempo. Por eso una de las primeras cosas, cuando mueren los apóstoles, es el credo de los apóstoles. Cuando te ibas a bautizar tenías que repetir el credo de los apóstoles. Creo en el Señor Jesucristo, que murió en la época de Poncio Pilato, y creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Todo eso, porque quiero que te pongas en claro, uy, se murió el Señor, resucitó, pero están los apóstoles, se mueren los apóstoles, el último es Juan, ¿qué hacemos? Entonces ahí aparecen, número uno, los padres apostólicos. Los padres apostólicos eran los discípulos de los apóstoles y eran declarados su nombre con el lugar. Por ejemplo, Clemente de Roma o Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, anciano de Esmirna, que era discípulo de Juan, y esos eran los padres apostólicos, eran los que vos te agarrabas de ellos porque Policarpo lo discípulo Juan. Después estaban los padres apologistas. Apología es la defensa de la fe, porque apenas arranca la iglesia y mueren los apóstoles, empieza esta guerra donde aparecen las herejías. Satanás no se va a quedar quieto, pero el Señor usa las herejías
usa las herejías para cumplir sus propósitos. Él dice, la ira del hombre, el Salmo dice, me alabará. El hereje al cual le debemos mucho es Marción. Es un nombre medio raro, era de Marte, era Marción. Porque este hereje hizo un canon, el primer canon, pero era un canon que se le ocurrió, agarró algunas epístolas de Pablo, Lucas, esto no me gusta y lo sacó. Entonces la iglesia dice, no, pará, los escritos sagrados son estos, y declara, y comienza a armarse el canon, ¿está bien? Comienza a definirse en base a los criterios que fueron alcanzados en los primeros 200 años, el criterio de la apostolicidad, de la conformidad a la regla de la fe y a la universalidad, para definir esto. Los concilios no reconocieron lo que ya estaba conocido, confirmaron, ¿entendés? Dieron una sola confirmación, no es que lo oficializaron lo que ya se sabía de lo que eran los escritos sagrados. Y aparte de los padres apologistas, que fueron muchos de ellos los que defendieron la fe, así que estás hablando de Tertuliano, de Orígenes, de Cipriano de Cartago, de Ireneo de Lyon, y Ireneo era el discípulo de Policarpo, y Policarpo era el discípulo de Juan. Esta cuestión de los discípulos y estos temores que tenía la iglesia primitiva fue bueno y fue malo. Fue bueno porque fueron definiendo la doctrina, lo que creíamos, el canon. Fue malo porque esos temores, cuando en Hechos 15 comienzan los temores, se reúnen a ver, los gentiles se convierten, entonces se levanta Jacobo, Santiago, está ahí Pedro, y está el apóstol Pablo y Bernabé, y todos ellos, y declaran que Dios ha traído salvación a los gentiles, y dice un versículo, porque hay otros que salieron por ahí enseñando que hay que circuncidarse, y ya sembraron la duda de los que están teniendo otra doctrina diferente. Ante ese miedo, empezaron a darle valor a la sucesión apostólica. La sucesión apostólica tiene un límite. Vos podés saber que Policarpo lo discipuló Juan, Ireneo lo discipuló a Policarpo, pero después se diluye en el tiempo. ¿Entendés? Eso vas a ver en qué va a terminar en el Papa, que ahora es argentino. Bueno, estamos salvados. Y el Papa tomó una autoridad en Roma porque cuando los imperios se dividen, Alejandría, una parte del Imperio de Roma, la capital y Roma, empiezan a tomar autoridad los obispos, el anciano, que era el episcopo, empieza no solo a liderar una iglesia, sino una ciudad, empiezan a tomar autoridad política y peso. El obispo de Roma llegó a manejar la política, hasta tal punto que tomó toda la autoridad, y en concilio tras concilio se le fue confirmando hasta llegar a ser infalible y tener ser el delegado de Cristo, el representante de Cristo y la autoridad sobre todas las almas del mundo. Todo eso fue a lo largo del paso del tiempo, mientras que la iglesia luchaba para establecerse, sus temores humanos hicieron esto. Así que Marción produce que se vaya armando el primer canon. El canon tiene varias personas que van aportando su ayuda para definir y para concretar esto del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Así que para el año 280 está la lista más completa que da Orígenes, y la más antigua es la de Atanasio, que es un obispo, un anciano de Alejandría, y hay una confirmación del canon en varios concilios, pero acuérdate, es confirmación, confirman lo que ya había, el concilio de Hippo y de Cartago, solo reconocieron lo que ya había. Paréntesis. Los libros apócrifos venían del Antiguo Testamento, estaban en la Septuaginta. La Septuaginta no era un canon, era una traducción. La Septuaginta no era la idea de un canon, pero no fueron aceptados por los creyentes, y sí fueron aceptados por los católicos. Y ahora te voy a decir por qué. Porque en todo esto tenés que ver al diablo y también el lado humano, ¿no? Primero porque no pretendían ser libros proféticos, porque no hablaban de la autoridad de Dios, porque no contenían material original y porque contenían errores históricos y dogmáticos. Que dentro de los 3 criterios para el canon, viste que te dije, también están envueltos que se ajusten a la historicidad y que no se escapen de lo histórico, que sea algo coherente. Ahora vos me decís, ¿por qué un concilio, el de Trento, declaró que los libros apócrifos eran inspirados? ¿Sabés por qué? Porque era la época de Lutero. Y Lutero le estaba haciendo la guerra a la Iglesia Católica, o al obispo de Roma en ese caso.
Y Lutero dijo que estos libros eran apócrifos. Entonces la Iglesia Católica, para decir, no, te voy a hacer la contra a Lutero y a la Reforma, los voy a catalogar como libros inspirados. Así que vos vas a ver este desarrollo. La iglesia en Roma, no la del año 300, la primera iglesia, en el año 95 más o menos, así que ubicate, en el año 36 o 37 muere el Señor Jesús, poner en el año 90, 90 en el año 70 destruye Tito, Jerusalén se quema y después son esparcidos y en el año más o menos 95 vos tenés que pensar que ellos ya tenían una colección de los libros del Nuevo Testamento. La aparición del canon del Nuevo Testamento, la conformación, está afirmada a lo largo del tiempo de manera extraordinaria, porque aquí tenés los escritos de Pablo, de los apóstoles, los escritos sagrados, la confirmación. Pero la aparición de todos estos, vuelvo a repetir la palabra, códices son extraordinarios. Perdóname, no te terminé de hablar de los padres. Te dije que están los padres apostólicos, están los padres apologistas y están los padres de la iglesia, que ya estamos cerca del año 300. Los padres de la iglesia, vos vas a ver que justamente ellos se dividen en dos: los padres de la iglesia oriental y la occidental, los que responden a la parte del imperio que está Alejandría y los que están a la parte del imperio que está Roma, los que responden a una parte griega y una parte latina. Por eso la primera traducción de la Biblia es la Vulgata latina, que la hace Jerónimo en el año 300 porque estaba en ese contexto. Los padres de la iglesia, hay 4 padres en la iglesia oriental: Atanasio de Alejandría, Basilio, Gregorio y Juan Crisóstomo. Espero que no le pongas ese nombre a tus hijos porque te van a matar. Y de la iglesia occidental, la parte latina, está Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, que es el padre de la primera Biblia, o sea, el que traduce la Vulgata latina, Vulgata porque es para el vulgo. Agustín de Hipona, que tanto has oído hablar, y Gregorio Magno, que fue el padre de la teología latina, Agustín de Hipona, ¿no? Fue un gran teólogo. Así que todo esto de la patrística parece aburrida, te revela cómo se fue peleando en los primeros años la iglesia, se fue formando el canon y se fue armando, y lamentablemente la humanidad entra en juego. Esto es lo que quiero verte: el diablo está atacando. Dios está manteniendo su verdad permanente y eterna. Yo no tengo que defender la Biblia, yo no defiendo un león, le abro la jaula, sale y se come a todo el mundo, ¿está bien? La Biblia vive por sí misma, ha sobrevivido por todos estos años a toda la maldad del hombre y sigue vigente y está eterna y permanece en los siglos para siempre. Pero lo que tenés que saber, que Dios ha ido manteniendo y revelando y confirmando una y otra vez esta verdad. Entonces yo pienso en cómo Dios armó las cosas. Hoy tenemos una Biblia que está traducida, nuestras Biblias, de los manuscritos griegos. El Señor de los manuscritos hebreos y griegos. El Señor trajo la preservación de muchos de esos códices. Por eso vuelvo a la palabra. Más o menos en el año 1200, el único códice que uno tenía era un códice que se llamaba Codex Besae, que tenía una parte y con él se basaban. Ahora en un momento te voy a explicar por qué la Reina Valera y la NBI son diferentes y cuál es la cuestión. Pero en el año 1627, o sea, las Biblias más viejitas y más auténticas, hay 2 tipos de documentos: los tempranos y los tardíos. Los tempranos son los que estaban más cerca de los originales. ¿Saben cómo se llaman los escritos originales? Autógrafos. Autógrafos. Esos escritos originales no existen. Si existiera ese pergamino, la gente besaría ese pergamino y rezaría ese pergamino, ¿viste? Porque lo escribió San Pablo, era la carta de Pablo. Así que nosotros creemos en la inerrancia bíblica y la infalibilidad de la verdad bíblica en los autógrafos originales. Y después tenemos las traducciones y estos manuscritos. Los más cercanos son los más tempranos,
Los más lejanos a este autógrafo son los tardíos. Los tres códices más antiguos que hay y más fieles son muy interesantes en sus historias. Primero, en el año 1627, Constantino, paréntesis, Constantino en el año 300, influenciado por su mamá cristiana, legaliza la iglesia, el cristianismo. Es muy bueno, 300 años de persecución, y es muy malo, porque la iglesia empieza a juntarse a la política. Y la iglesia empieza a decir, uy, vamos a hacer edificios ya, y vamos a hacer edificios como los palacios, y que el anciano se vista como un rey. Entonces toda la parafernalia de católica y todo lo que ves ortodoxo y todo nace de este año 1270, del año 300 de Constantino, ¿sí? Bueno, Constantino recibe, perdón, este es otro, en el año 1600, ese te hablé del año 300, pero recibe de un patriarca de Constantinopla el Códex Alejandrino que tenían. Él lo recibe como un regalo, pero ese Códex Alejandrino, que es el primero de los tres códex más antiguos, era del siglo IV. Y estaba toda la Biblia en griego, del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que un códice es en un libro la reunión de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Y era del siglo IV, o sea, la más temprano, no lo más tardío. Estamos hablando de 300 años. La diferencia al año 100, vamos a decir, de los escritos de Pablo, los primeros, en el año 40, 50, 60, el año 300 cada vez es menor. Luego aparece otro códex, que es el Códex Vaticano. Ese códex estaba, o está todavía, en la Biblioteca del Vaticano. ¿Sabés? Ese códex estaba desde el siglo IV, ¿oíste? Así que desde el año 300 o 400 tenían una copia del texto bíblico en griego. ¿Y sabes cuándo se supo que estaba esta copia en la Biblioteca del Vaticano? En el año 1889. Lo escondieron bien, ¿no? Ellos lo escondieron, Dios lo reveló. Y fue difícil, para que tengas idea. A veces hay una persona, ahora te voy a hablar de un gran hombre llamado Tischendorf, que quería ver el códice y lo dejaban ver con custodia. Y a veces si estaba mucho tiempo en una página se la movían. Y cuando escribió algunas cosas se las sacaban. Eran personas que no estaban preservando la verdad divina, estaban escondiéndola. Y la verdad que el Códice Vaticano es un códice bien importante porque más o menos es del año 325 al año 350. No me importa la maldad del hombre, me importa que Dios lo preservó. El tercer códice es muy interesante, es el Códice Sinaítico. Y el códice sinaítico lo descubre Tischendorf. Tischendorf era un hombre que recorrió el mundo buscando los manuscritos originales. Y en 1844 él va a un monasterio en Sinaí, por eso el código sinaítico de Santa Catalina. El monasterio estaba desde el año 500. Y él empieza a mirar, él buscaba. Y de repente encuentra en un tacho de basura unos pedazos de un texto que viene del año, no sé, de los primeros 200, 300 años, con 120 páginas del Antiguo Testamento. Se querían morir. Imagínate encontrar esa reliquia entre la basura. Averigua y dice, no, lo demás lo quemamos todo. Se querían morir. La cuestión que Tischendorf se va, tiene 120 páginas del Antiguo Testamento, sin duda cercano a los primeros 100 o 200, a los primeros 200 años de nuestra era, y vuelve en el año 1853 y 1859. Él volvió para querer encontrar eso. Vuelve 15 años después. La historia podés leerla, es fascinante. Y busca, y ya imagínate, encontró en la basura una parte del Antiguo Testamento, 15 años después no encuentra nada. Revolvió todo, se estaba por ir. Y estaba, según cuenta el jefe del monasterio, barriendo, y se pone a hablar con él. Estaba, según la historia, por salir con su carruaje, y le dice, a usted le gustan los papiros, yo tengo uno en mi habitación. ¿Cómo? Sí, yo tengo uno.
Y entonces yo leo la Septuaginta, leo, ¿cómo? Y entonces va y él tenía en su habitación este códice de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, totalmente completo. Así que Dios había preservado a través de un hombre que barría y cuidaba un monasterio un códice más, y ambos, perdón, los tres, el códice alejandrino, el vaticano y el sinaítico, forman las más antiguas Biblias, si querés decirlo de esta manera. A eso tenés que agregarle algo más, que son los papiros y los códices. Los papiros son libros sueltos. Vos no podías tener alguna biblioteca en aquella época, entonces andabas con libros, con escritos sueltos, los escritos de Pablo. Imagínate que había una reproducción. Había algo en la iglesia primitiva que se llamaba leccionario. El leccionario era como el escrito de lo que se iba a hablar el domingo. Y ese leccionario, hay miles de leccionarios, podés juntarlo y tener las escrituras, porque lo que escribían eran los escritos de Pablo que los repetían ahí, o los escritos de Pedro, de Juan. Los leccionarios formaban otra parte importante. Y siempre estamos en la búsqueda de los manuscritos más antiguos y más cercanos a los primeros siglos. Entonces aparecen los papiros en la zona de Egipto con parte del Nuevo Testamento. Estos códices, la diferencia es que tienen toda la Biblia, ¿está bien? Pero los papiros, que son iguales en su contenido a los del Nuevo Testamento. Y en el año 1597, o sea, siempre está Dios de por medio, ¿no? Encuentran un depósito de papiros en un lugar que me suena que es mexicano, aunque está en Egipto. ¿Por qué es mexicano? Porque dice Oxirrincho, se llama. Oxirrincho, no sé. Me suena mexicano. Catatalpecu, ¿cómo es el volcán? Bueno, ese. Y allí encuentran papiros del siglo III. Y es muy interesante que en el año 1930, o sea, mirá cómo se van acercando, al este del Nilo aparece buena parte del Nuevo Testamento y aparecen los papiros, y los papiros le ponen un número, ¿está bien? El número 46, donde hay partes del Evangelio de Juan que vienen del año 1125 a 130. Los manuscritos es muy fácil fecharlos, porque tenían fecha, porque se escribían unciales, quiere decir en mayúsculas, son los más tempranos, y minúsculas eran los más tardíos. Y porque el tipo de letra, el tipo de tinta y la ausencia de vocales, los masoretas le agregaron las vocales al hebreo, te dictaminaba enseguida la fecha, así que en esto no hay discusión. Lo maravilloso es que Dios preservó, y aún al último, en ese pastorcito que tiró una piedra y escuchó un ruido, y se metió y encontró los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, que son las escrituras, y cuando vos ves los rollos del Mar Muerto y estás leyendo que tu Biblia de Isaías estaba en ese rollo, guardado por los esenios, una comunidad que vivía en el desierto de manera ascética, solo para escribir y escribir y escribir, y guardar, y ves que en ese tinaja, en ese cueva de Qumran, estaban estos rollos mantenidos y preservados por Dios, y que son iguales a lo que tu Biblia dice, es realmente algo totalmente impactante. Así que vos vas a ver un ataque del diablo y vas a ver una provisión divina y una continuidad divina. Y no dejes de observar tampoco el elemento humano y a Dios que está por sobre cada una de esas cosas, confirmando y mostrando. Quiero terminar recordándote algo importante y después podemos ver si hay tiempo para algunas preguntas, que todo el recorrido te lleva a la confirmación de la veracidad bíblica. Esto termina en una historia. La historia de las versiones. Hay muchas versiones. Lo que pasa es que hay una persona que se llama Erasmo. Erasmo hace un texto griego. Para hacértelo fácil, cuando él hace el texto griego, lo hace con ciertos códices. Por ejemplo, yo hablé de un códice llamado Baeza, ¿no? Y ese códice es el que, perdón, Baeza, no, Besae, es el códice que usa Erasmo con otros manuscritos para hacer su texto griego. Como es un texto que él va a llamar recibido, se llama Textus Receptus. Este texto griego
este texto griego, es el que va a usar King James para traducir la versión en inglés y va a usar Casiodoro de Reina. Hace la primera Biblia en español que se llamaba la Biblia del oso porque había un oso tomando la miel en la tapa. Y después Cipriano de Valera mejora y completa el trabajo de Cipriano, de Casiodoro de Reina, por eso Reina Valera. Reina Valera y King James lo toman del Textus Receptus. Pasan los años más allá de Erasmo y encuentran los otros códices. ¿Está bien? Y junto con los otros códices, algunos encontrados y algunos permitidos, como el Vaticano, que tardó tanto en permitir usarlo, tienen muchos más manuscritos. Entonces aparece un segundo tipo de texto que se llama el texto crítico, que ya está basado en la multiplicidad de manuscritos. Todas las versiones modernas están basadas en el texto crítico. El texto crítico nace con Westcott y Hort, que fueron dos hombres que algunos los acusaron de gente hasta que estaba con el diablo, un montón de cosas. Lo cierto es que hay una historia del texto griego, que hay 7 tipos de texto griego que a partir de eso, que se llamó el texto crítico. Todas las versiones modernas van hacia el texto crítico, ¿está bien? Se basa en el texto crítico, no en el Textus Receptus. Ahora, la veracidad y la literalidad que tiene la Reina Valera, la King James, con el Textus Receptus es extraordinaria, aún comparado con el texto crítico, que es más moderno y que todos aceptarían. Al texto crítico, la NBI está hecha en el texto crítico, se agregó al Nuevo Testamento en griego, y son los griegos del texto crítico, lo que se llama el aparato crítico. Estamos muy complicados. Viste que vos tenés una Biblia, y en la Biblia tenés abajo las notas. Por ejemplo, yo tengo las notas de Riley. Bueno, en el texto griego tenés la hojita, y la hoja tiene, perdón que te saqué, la hoja tiene, esperen un poquito, que me fui de la vista. La hoja tiene el texto griego acá y hay una línea y el aparato crítico está abajo. ¿Qué dice el aparato crítico? El aparato crítico le dice al que está traduciendo en la Biblia que esta palabra en griego está en el papiro 2 o en el papiro 8, pero no en el papiro 5. Y que esta palabra griega se traduce y la ponen de la A a la D, ¿entendés? O de la A a la C. La A es que todas las versiones la tienen, la D es que no está en tantos manuscritos. Entonces eso es lo que le da peso a una palabra, de cómo se tradujo y si está o no en el texto. Por eso la NBI, de repente donde dice oración y ayuno, la palabra ayuno no la saca, pero la saca de un texto, después están todos los demás. Y la saca por ejemplo, en 1 Juan, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué no considera que estén? Ahora, en las versiones aún de la Reina Valera, si vos le dices esto no está en ciertos textos, la NBI lo purificó. Lo que pasa es que cambia demasiados textos por ajustarse a la verdad y te entra alguna duda. Pero la cuestión es, porque para terminar, ¿qué versión usar? La Reina Valera, toda versión es una traducción. La única que no es traducción es el autógrafo, que no tenemos. Y aún lo mejor sería leer el texto griego y hebreo. La Reina Valera, a pesar de ser una traducción, es más literal. La NBI, como muchas versiones nuevas, se llaman traducciones dinámicas. Quiere decir que ya no es exactamente la palabra que decía, sino la interpretación que el escritor hace. Por eso la NBI es una parte interpretativa. Y va recortando algunas cosas que a algunos le molestan si realmente fue recortada por una cuestión de erudición y de conocimiento, por una cuestión tendenciosa, que puede también ser, porque el humano siempre lo has visto. Entonces, resumiendo, tenés que leer varias versiones. Podés confiar en la Reina Valera y en la King James, que tienen una buena traducción literal. La NBI la podés consultar, no es mala, es una traducción dinámica. Entonces, ajustate que tal vez hay cosas que dice que no te caen muy bien o que fue también parte de la interpretación de los hombres que tomaron el texto crítico, no el Textus Receptus. ¿Está bien? Y esto es donde nos lleva hoy. La Biblia de las Américas es muy buena versión, la Biblia de Jerusalén Católica es muy buena versión, y te aconsejo que compares y tengas varias versiones mientras que hagas de tu línea de una. Yo uso la Reina Valera, ¿está bien?
pero consulto las otras Bueno, versiones. muchas gracias Bueno, por este tremendo síntesis, esta tremenda síntesis, pero a la vez nos has dado muchos detalles y has contestado la mayoría. Creo que casi todas las preguntas que los alumnos nos han mandado, tú los has podido ir abordando a profundidad, has estado dándonos muchos rasgos. Realmente abarcaste casi toda la totalidad, desde hablar de la inspiración, ¿verdad? Hasta toda la parte de la historicidad de la Biblia, del canon y también el tema estos descubrimientos arqueológicos que son fundamentales para ir entendiendo de alguna manera y quitar esas dudas que de pronto podemos tener en razón de pensar que pudo haber llegado a nosotros una Biblia con errores, una Biblia, y obviamente lo que tú decías, detrás de todo esto está Satanás atacando la palabra de Dios, atacando nuestra confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez antes de pasar a los chicos, de repente alguno tiene alguna pregunta a partir de todo lo que ha escuchado, capaz ha salido alguna duda, ¿no? Alguna pregunta más que tú puedas hacer. Vamos a dar unos 3 minutos o 4 minutos para 3 personas que quieran hacer alguna pregunta. Pero tal vez mientras van pensando los chicos en relación a esto, si quieren mandarme las preguntas o levantar la mano, la idea es que ustedes lo puedan hacer directamente. Yo tengo esta pregunta que un alumno nos preguntaba en razón de los textos que tienen niveles de importancia, ¿no? De pronto, capaz, creo que queda claro el tema de que toda la escritura es inspirada y no cabe duda en decir este texto es más inspirado que el otro, porque, viste, en algunas Biblias aparece en letrita rojita, dice el Señor Jesús lo dijo, y este es más inspirado que el otro. Pero sí en el sentido de ¿hay textos más importantes que otros textos de la Biblia? ¿Podríamos afirmar eso? Eh, bueno, esa sería una pregunta. Y otra que tiene que ligado a eso tiene que ver con el tema de la salvación, ¿no? Tú habías dicho que la palabra de Dios justamente nos lleva a la salvación. Y de pronto también un alumno preguntó en razón de la revelación general. La revelación general, viéndose, bueno, la palabra de Dios como revelación especial, la revelación general podría llevar a una persona a la salvación. Y si no, ¿cómo podemos explicar que gente que no tiene el texto bíblico en sus manos podría ser salva si solamente la revelación especial podría tener ese propósito, ¿no? Entonces, si quieres contestar esas preguntas, Sí, yo diría, es muy interesante si tienen más peso un pasaje de la Biblia que otro. Yo, al creer que toda la Biblia es inspirada por Dios, toda tiene el mismo peso de divinidad. Obviamente hay una referencia cuando vos mencionas que hay algunos textos que arman doctrinas que son fundamentales. Una cosa es que cada palabra de la palabra de Dios pueda ser transformadora para tu vida, y otra cosa es que ellas instituyan o constituyan fundamentos de la fe o fundamentos doctrinales. Me voy a meter en un tema, por ejemplo, que parece complicado. En Marcos capítulo 16, cuando vos lees el verso 9 al 19, hay un debate que muchos dicen que es o no parte del Evangelio de Marcos. Te voy a leer lo que dice, por ejemplo, Riley. Dice: estos versículos no aparecen en dos de los más fidedignos manuscritos del Nuevo Testamento, aunque forman parte de muchos o de otros manuscritos y versiones, sino forman parte del texto genuino de Marcos. El abrupto final del verso 8 se debe probablemente a que los versículos con que se cerraba el original se han perdido. La dudosa autenticidad de los versos 9 a 20 hace que sea poco prudente construir una doctrina, basar una experiencia en ellos, especialmente en los versos 16 al 18. Bueno, aquí tenés algo muy interesante. Hay alguien que yo te dije que era Papías de Hierápolis, que le confirma este pasaje, y otros manuscritos no lo tienen. Entonces, la primera explicación simple que uno se puede dar, que estos pasajes del verso 9 al 16 no constituyen alguna doctrina que vaya en detrimento de alguna doctrina fundamental. Aquí es donde uno revaloriza el peso de que, bueno, sería un pasaje a discutir si dijera que Cristo no es Dios,
que la salvación no es por fe o algo así. Entonces, ahí es donde pesa esto del fundamento. Por otro lado, en este pasaje es buena la ilustración, dice, bueno, realmente si comparas toda la terminología de Marcos, las palabras griegas, esto está escrito por otro hombre, pero puede ser un escriba que lo agregó. También puede ser que Dios permitiera esto, porque ahí entra el elemento de por qué Dios permitió que por 2000 años estuviera parte de las escrituras como parte de las escrituras, ya que Dios ha mostrado estos milagros de apariciones y de descubrimientos, de confirmaciones. Él ha mantenido esto, así que a mí me da idea de por las cuevas de Qumran y otras cosas que Dios no ha cerrado ni su revelación progresiva, ni su mantenimiento de la verdad. Así que, ¿por qué pensar que esto tiene que ver con hace 2000 años atrás? Tengo que pensar que los 2000 años pesan para darle veracidad al texto. Por otro lado, vuelvo a repetir, ahí es donde uno puede decir, bueno, igual, si alguien no lo aceptaron, no cambia la doctrina fundamental. Ahora, que toda la Biblia es la palabra de Dios y tiene peso para transformar la vida, la tiene y eso no lo dudo. Que algunos pasajes puedan ser más relevantes en cuanto a la conformación de una doctrina fundamental, también está bien. Entonces ambas cosas deben convivir sin preocuparnos. Después les voy a comentar una experiencia final de alguien, pero eso lo voy a hacer al final y tiene que ver cómo una palabra puede llevar a la persona a la salvación. Una sola palabra de las Escrituras. En cuanto a la revelación general o especial, si la revelación general hubiera sido suficiente, Dios no hubiera dado una revelación personal. La revelación general, según Romanos 1, es suficiente para condenar, pero no es suficiente por lo menos para salvar. O sea, una persona puede conocer que hay Dios y que tiene que responder a Dios y puede ser condenado por esa revelación general porque Dios se reveló a través de ello. Para ser salvo necesitas la revelación especial. Allí entra en juego y si alguien no conoce, bueno, los elementos son, por un lado, hay que ir y predicar el Evangelio a aquellos que no han alcanzado. Esa es la meta, es el propósito por el cual Dios ha querido que la iglesia desparrame su mensaje. Por el otro lado, Dios tiene planes y tiene una soberanía donde yo no puedo incurrir en esta concepción de estas respuestas que a veces tienen cierto grado de ambigüedad, ¿no? De mezclarlo, este concepto, que Dios es soberano, pero que también se ajusta a su verdad. Así que mientras que no tengo todas las respuestas, yo sé que las personas necesitan una revelación especial, porque puedo entender que Dios es Dios y que existe y que tal vez yo no estoy de acuerdo o no doy a la medida de lo que Dios quiere, pero la revelación especial me va a mostrar a Jesucristo como Salvador o la fe como un medio de salvación en la obra que el Señor hace por mí, en el perdón de pecados. Entonces sí necesito la revelación especial. Gracias, Marcelo. ¿Alguno de ustedes, chicos, que quisiera hacerle una pregunta a Marcelo? Aprovechemos estos minutos. Tenemos para 2 personas o 3. Si alguien quiere, puedes prender tu micrófono y puedes hacer la pregunta. Hola, buenos días. Buen día, Luis. ¿Cómo andas, Luis? Bien, bien, desde Panamá. Bendiciones. Qué lindo Panamá. Gracias, gracias. Igual Argentina. Tenía una consulta ahí. Bueno, primero que todo, gracias por la exposición, de verdad que fue de bendición. Acerca de la revelación, la iglesia católica habla acerca de que solo a la iglesia le fue revelada la palabra por medio de sus apóstoles. Entonces, en eso ellos se basan de que la iglesia tiene la autoridad para cuestionarla, para enseñarla y interpretarla. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de eso? Bueno, lo de la Iglesia Católica es muy interesante porque es un recorrido en que tenemos la culpa a los cristianos primitivos
y es un recorrido de muchos años que tienen que ver, no, el Papa no llegó a ser, cuando el primer Papa sabía, bueno, dicen el primer Papa era Pedro, pero había papas en otros lugares. Atanasio era un papa también, porque era un término para padre. Lo que convirtió al papa, lo que hoy conocemos, fue la acumulación de poder. Y esa acumulación de poder tuvo factores no solo religiosos, históricos y políticos. La caída de la otra parte del imperio y la caída de la parte del imperio oriental le dio más trascendencia al imperio occidental. Y de repente se vio sin quererlo, tal vez Roma incluido, en tener una autoridad que no tenían los gobernantes. Pero esa autoridad fue cada vez más respaldada desde los concilios. Entonces, la historia de los concilios a veces es importante, el de Calcedonia es muy importante, el de Éfeso, pero después hubo una serie de concilios que estaban todos dirigidos a dar mayor autoridad, entonces de repente dijeron que María era, santa y, por ejemplo, la confesión de pecados a los sacerdotes. Todo lo que fue ampliándose en la Iglesia Católica fue un recorrido por concilios, y en todos esos concilios lo que más se le atribuía era más y más autoridad al Papa, hasta que al último, al obispo de Roma, se le dijo que era el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo, y que junto con la infalibilidad papal tenía la responsabilidad sobre todas las almas de la tierra. Así que era una cuestión que estaba en juego el poder histórico y político, que necesitaba ser alimentado y aumentado por estos concilios, que terminaban solamente dándole mayor autoridad. Esto es una cuestión muy humana. No es una cuestión de que teólogos interpretaron que la Biblia debe ser infalible. No, no, fueron elementos ya humanos. Los primeros concilios vos ves que había una preocupación espiritual de teólogos verdaderos que querían descifrar la deidad y la humanidad de Cristo, el canon del Nuevo Testamento. Pero con los años los concilios también fueron perdiendo trascendencias de lo teológico, se convirtieron en debates, a veces los concilios los ordenaban los reyes para que debatieran sobre los asuntos religiosos que competían al reino. Un reino no era reino sin su religión. Y en esos concilios los debates ya tomaron un carisma, un color político, y entonces la cuestión fue acumulación de autoridad y poder, y así se le entregó al Papa. Pero fue un recorrido histórico. No fue por una percepción bíblica de que la Iglesia es la interpretadora de... No, no. Al contrario, le fueron acumulando y acumulando cada vez más autoridad y más concepciones humanas, ¿no? Gracias. Sí, porque es que me he encontrado con personas católicas que me dicen, pero ¿cómo lees la Biblia si no tienes a nadie que te la interprete ni quien te guíe? Y yo me quedo como que, pero es que... Bueno, esa fue la guerra siempre, por eso la Vulgata Latina, y por eso se le persiguió a Wycliffe y a todos, que lo que los primeros traductores hicieron es querer llevar la Biblia al lenguaje del pueblo. Tuvieron que huir de naciones y correr por el mundo, porque ellos la querían mantener en un idioma que solo el sacerdote la conociera. Lo que hicieron con el Código Vaticano es una vergüenza. Lo tenían del siglo IV y pasaron 1000 años hasta que dejaban ver de a poco, hasta que lo revelaron. Es como que siempre el conocimiento de la verdad bíblica, Satanás lo sabe, ¿no? Hasta el día de hoy, trae madurez a los creyentes. Y el diablo no quiere, y trae luz y salvación a los inconversos, que la gente reciba la luz de la salvación y que los creyentes maduren. ¿Querés tener una iglesia limitada y con problemas? No le des Biblia, porque la Biblia va a traer luz de salvación y madurez en las creyentes. Entonces, la Iglesia Católica, influenciada por el mismo Satanás, ha mantenido la Biblia reservada solo para ciertos grupos, y eso fue la reforma y la transformación tremenda que trajo las versiones bíblicas que le dieron la Biblia al pueblo. Por eso la Biblia del pueblo se llamaba, ¿no? Y eso cambió el mundo cuando la Biblia estuvo al alcance de cada persona. Sin duda, un antes y un después. Con la invención, uno piensa que el Internet fue revolucionario.
Hubo una cosa en la historia que fue más revolucionaria, o igual de revolucionaria en la Internet, que fue la imprenta de Gutenberg, donde los escritos se empezaron a multiplicar. Y la primera cosa que imprimió Gutenberg, vos sabés qué fue, la Biblia. Queremos orar por ti, Marcelo, agradecerte por este tiempo que has podido compartir con nuestros alumnos y también con muchas personas que se conectan para escuchar este conversatorio y aprender más acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero desde esta perspectiva que es aún la parte histórica de ver cómo la Biblia fue Dios guiando y a través de los años, a través de la historia, se fue conformando para llegar a nosotros tan fiel y ha permanecido así, ¿no? Y también entender la singularidad de la Biblia, que es algo clave a la hora de nosotros presentar una defensa de la palabra de Dios, o decir, la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿por qué la decimos, no? ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios si obviamente vemos la evidencia interna en cuanto al tema de la inspiración verbal, plenaria, y obviamente también la vitalidad de la palabra de Dios, ¿no? Que transforma vidas, que cambia vidas, que cambia los corazones, ¿verdad? Una pregunta en el chat dice, ¿qué piensa de los que aún muchos cristianos creen en que la inerrancia e infalibilidad de la Biblia limita en nuestro tiempo una cosmovisión que concilia la ciencia, la razón y la tecnología? Solamente decirte que es al revés, que no hay que pensar que lo que limita, sino al contrario, hay que pensar por qué hay una búsqueda de no creer en la inerrancia y infalibilidad de la Biblia. Es una búsqueda destructiva de generar una sombra de duda, ¿no? A veces las personas me plantean y no se dan cuenta que las cosas hay que mirarlas en base a lo que producen. Alguien dice, bueno, no está mal que los que dicen que han muerto y vuelto a la vida porque murieron un minuto en una sala y vieron una luz al final y hay una película de un chico que dice que fue y qué sé yo, pero el mensaje, ¿cuál es? Lo que pasó, lo que produce, y están diciendo que no hay condenación, que todos vamos a ver una luz y tener paz. Entonces el problema es cuando la gente lucha contra la inerrancia bíblica, está sembrando y limitando el crecimiento de las personas, la salvación del mundo. La Biblia no está compitiendo con la ciencia o con la razón. La Biblia no es un libro de ciencia o de arqueología o de historia, aunque tiene muchos de eso. La Biblia es la revelación de Dios. Y es interesante porque esto de la ciencia es un debate tonto, porque dice que el sol sale desde donde sale hasta donde se pone. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Y entonces unos decían, ves, esto es loco porque el sol no sale, porque creían que la Tierra era el eje y el sol giraba alrededor. Entonces la ciencia tiene razón. Después dijeron, no, pero ahora sabemos que giramos alrededor del sol, entonces sí, está bien, la Biblia tiene la razón. Es un absurdo a veces cuando se quiere contrapesar esto. Podés creer en la inerrancia bíblica y también creer en lo que se llama ciencia verdadera, y no hay nada más razonable que nuestra fe. Es mucho más loco y razonable no creer en Dios que creer en Dios. Es mucho más razonable eso. Y quiero terminar porque Joel sé que se va el tiempo, que quería decir algo que dije que al terminar iba a decir, que tengo un conocido que fue pastor de iglesia, me gusta cuando las historias las conozco personalmente, que fue un hombre encarcelado y estando en la prisión, sin que nadie le predicara ni le hablara, llegó un día al baño de la prisión y encontró tirado donde las personas tenían la parte donde se orina y todo eso, de una parte sucia del baño, por explicarlo de esta manera, una parte de la Biblia. Seguramente alguien tiró esa parte de la Biblia pensando que ese libro no tenía valor. Pero este hombre se la llevó a su celda, este hombre esperó que se secaran sus hojas y empezó a leer esa parte de la Biblia. Y leyó Mateo. Y cuando fue leyendo los evangelios se dio cuenta que era pecador. Y cuando llegó al texto que el Señor llamó a Mateo, el publicano, y le dijo, sígueme. En ese momento él se arrodilló en su celda y dijo, Señor, quiero seguirte. Y se convirtió con un pedazo de una Biblia tirada en un baño sucio. Y se convirtió y creció en la fe, después contactó gente creyente que lo visitó, estudió y terminó siendo un pastor.
porque la Biblia tiene el poder transformador y salvador, y tiene eternidad y tiene divinidad, y esa es la relación que vos tenés que considerar cuando te pares ante tu Biblia o la tengas en tu mano, de que es el libro eterno de Dios que quiere cambiar tu vida, salvar personas y transformarte en la imagen de Cristo. Nunca pierdas de vista el valor, el poder y la autoridad que tienen las Santas Escrituras. Gracias, Marcelo. Realmente de parte de todos te agradecemos por tu tiempo. Creo que ha sido de mucha bendición y sobre todo para entender bien el valor que tiene la palabra de Dios para nosotros, para el cristianismo, para este tiempo, ¿verdad? Nosotros capaz no vemos todo el sacrificio, todo lo que ha pasado, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una copia de la palabra de Dios en nuestras manos y empezar a valorar eso, ¿no? Y empezar no a lo que tú decías, ¿no? En el sentido de la bibliolatría, ¿no es cierto? Sino en el sentido de dar el valor a la escritura en relación a nuestra vida, ¿no? Entonces, queremos orar por ti, Marcelo. Bueno, antes de orar, me gustaría agradecerle porque toda esta información nos inspira muchísimo a seguir aprendiendo y a estudiar muchísimo más. Pero muchísimas gracias. Pues vamos a orar por el profesor. Gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos con el profesor Marcelo. Señor, gracias por su vida, gracias por lo que tú le has permitido conocer de ti, Señor, conocer de tu palabra, toda esta información que pues nos inspira muchísimo a buscarte más, Señor, y que no solamente se quede en información, sino que lo podamos hacer una realidad en nuestras vidas, podamos conocerte más, y también estar mejor preparados para dar respuestas para que nuestro cristianismo no sea un cristianismo ignorante, sino podamos conocerte, Señor, y sabemos que el hecho de escudriñar tu palabra, Señor, nos hace personas con una cultura diferente, con una cultura del cielo, Señor, y puedan ser transformadas nuestras vidas, Señor. Gracias por el profesor, te pido que tú le ayudes pues en este tiempo difícil de pandemia, con todo esto de la economía, Señor, con el tema de la salud, Señor, y también que pues Él pueda encontrar el tiempo adecuado para hacer todas las ocupaciones que tiene, Señor. Sabemos que pues Él está ocupado en tu obra, en tu ministerio, y pues que tú le ayudas, le fortalezcas y Él pueda tener ese tiempo preciso para hacer cada una de sus tareas. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Marcelo. No sé si quieren prender su micrófono, chicos, para despedirse también de Marcelo, del profesor, y también pues ya ir despidiéndonos, ¿verdad? Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bendiciones. Muy bien, estamos terminando entonces este tiempo de conversatorio sobre Dios y la Biblia. Queremos agradecerle a todos los que se conectaron para poder escuchar de boca del pastor Marcelo de la Llave acerca de lo que es la historia del canon, como también hablar acerca de la singularidad de la Biblia. Esperamos que haya sido de bendición. Por favor, si tienes algún tema en interés de querer saber o conocer más acerca de Dios y la Biblia, te pedimos que nos puedas escribir y tal vez también podemos estar contigo en una próxima reunión en este tiempo de conversatorio con hombres de Dios que a lo largo de los años han sido siendo o son de bendición para la iglesia. Un abrazo, que Dios te bendiga.